En primer lugar, agradecerle a los organizadores por esta posibilidad de actuar como moderador de lo que va a ser este intercambio con Alberto Venegas Linchico. Solamente agregar que, como suele decir Javier Milei en la Argentina, al escuchar a Alberto Venegas Linchico esta noche de nuevo, queda demostrado que es el mejor de los nuestros. Así que aprovechémoslo y me levantan la mano, les asignamos la palabra y ojalá que empiece este intercambio. Por ahí. Tal vez se me va a darle porque hay una acople ahí. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, te nada un lujo tenerlo acá en Paraguay, doctor Alberto Venegas Linchico, ¿verdad? Yo soy un gran amigo suyo. El primer libro que un gran amigo me recomendó fue Estados Unidos contra Estados Unidos. Explica muy bien lo que es Estados Unidos en verdad. Bueno, yo tengo una interrogante, a lo mejor puedo estar muy limitado en mi visión, pero voy a hablar un poco de lo que es mi impresión personal. Justamente la batalla cultural, acá por ejemplo se habla mucho de que la izquierda lleva a la delantera en la batalla cultural, pero se habla mucho de que se maneja la hipótesis de que la razón por la que la izquierda lleva la delantera en la batalla de la guerra cultural es porque los movimientos libertarios están todavía divididos, como decimos acá, pequeños grupitos separados, apartados, y no forman así una coalición en conjunto y todas esas cosas. Además de que también tenemos el problema de que otra de las cosas en las que la izquierda nos lleva a la delantera es que todavía no estamos sabiendo comunicar o llevar o transmitir el mensaje libertario para que genere ese impacto. O sea, es como usted dijo, y yo también suscribo lo que dijo Gramsci. A lo mejor, como dijo Antonio Gramsci, ¿verdad? Nos hace falta todavía penetrar en la cultura y en la educación, pero yo creo que todavía tenemos que buscar la manera de estar mucho más unidos, mucho más fuertes para ganar esta batalla cultural. ¿Cuál es la impresión que usted tiene sobre el por qué todavía no lideramos la batalla cultural? Gracias. Bueno, muchas gracias a usted por esas reflexiones. Hay dos capítulos en lo que usted señala. El primer capítulo se refiere a la unión de distintos esfuerzos del liberalismo. Yo personalmente creo que hay que dar rienda suelta a que cada uno siga con su proyecto y no forzar la mano de uniones. Porque por otra parte, es interesante tener distintas perspectivas y distintas formas de abordar los problemas. Una cuestión que a veces alarma a algunos cuando hay debates o discusiones entre liberales es que no se percibe que no somos una manada, que cada uno de nosotros tenemos nuestra personalidad y nuestras inclinaciones y nuestras ideas y nuestras formas de ver, y es bueno que así sea. El pensamiento único y la reunión de todos que confluye en determinado proyecto no es característico del liberalismo. Esto no quiere decir que si A se quiere unir con B, no se unan, pero digamos, no forzar la mano. Esto con respecto al primer capítulo. Respecto al segundo capítulo, de pulir el mensaje, comparto plenamente con usted esta crítica que nos podemos hacer a nosotros los liberales. Porque hay básicamente frente nuestro tres grupos. El grupo de obcecados, que no vale la pena mucho intercambio, porque no le entran balas, digamos,
el grupo de oportunistas que les importa un bledo, si me permite la expresión, el tema de las ideas, y lo único que les interesa es el poder. Pero hay un tercer grupo de honestos intelectuales, de personas de bien inspiradas, bien inclinadas, que quieren lo mismo que nosotros, pero no aceptan la tradición liberal. Uno se pregunta, ¿por qué es eso? Creo que la respuesta es porque nosotros los liberales no somos capaces de pasar bien el mensaje. Y como tendemos a ser más benévolos con nosotros mismos que con los demás, calma los nervios esta situación, y en lugar de decir por qué la gente no entiende lo que estoy diciendo, es mejor decir por qué soy tan inepto para pasar el mensaje. Y eso ayuda mucho a hacer bien los deberes y dar mejor una clase, mejor una charla, escribir mejor un artículo, pulir mejor un libro, o en una reunión social o en una reunión familiar. Y en ese sentido pongo estos ejemplos que tal vez usted que hizo esta reflexión esté de acuerdo, para ilustrar algunos términos que se utilizan en nuestros medios. Por ejemplo, hay que hacer un ajuste. Me parece una barrabasada esa expresión. Ya bastante ajuste tiene la gente desde que nació hasta el momento que lo tomamos para tener un ajuste más. Necesitamos una política de shock. Es decir, la gente desde que se despierta, que se acuesta, tiene shocks. El que le dice, mirá, mi filosofía y mi idea es hacer un ajuste y tener un shock. En fin, no quiero usar palabras soeces, pero digamos, la persona no va a recibir eso con simpatía. Yo creo que es muy importante explicar que se trata de liberar recursos, que cuando hablamos del Estado tenemos que darnos cuenta que es una ficción. Cuando se dice que el Estado tiene que hacer esto o aquello, es el vecino que coactivamente lo tiene que hacer. Ningún político pone de su propio peculio, de su patrimonio para estas cosas. Hace relativamente poco, en una comida en mi casa con José Luis Esperti y Mechi, José Luis estaba muy disgustado porque había publicado un artículo en La Nación sobre el ajuste, donde la caricatura de la Argentina, en el medio, tipo la cintura de la Argentina, había un cinturón apretado que salían chorros de sangre. Entonces José Luis estaba disgustado con esa caricatura y yo le decía a José Luis, me parece que el caricaturista representó bien lo que estás diciendo. Sé que compartimos la misma idea y queremos decir lo mismo, pero la expresión ajuste es algo que la deberíamos dejar de lado. Y la usan muy inteligentemente quienes se oponen a nuestras ideas. Otra expresión es ortodoxia. La ortodoxia es de la religión, no del espíritu liberal. No hay tal cosa como ortodoxia y heterodoxia. Otra idea que habitualmente y en los medios se utiliza, porque el progresismo, ¿quiénes son el progresismo? Las izquierdas, que son retrógradas y quieren empobrecer o resultan empobrecimientos, a eso le decimos progresismo. Y luego se habla de inversión pública. Ese es un oxímoron, es una contradicción en términos. No hay tal cosa como inversión pública. Si yo les arranco ahora a ustedes las billeteras y las carteras y les digo que se las voy a invertir, ustedes no me tocan en serio. Cuando hablamos de cuentas públicas tenemos que hablar de gastos corrientes y gastos en activos fijos, pero no inversión. La inversión es un fulano que está estimando que el valor futuro es mayor que el presente. Esto me hace acordar a la época de Alfonsín, cuando decretó el ahorro forzoso. Esa es otra contradicción en términos. ¿Cómo es el ahorro forzoso? Así que hago esta reflexión respecto de la unión y hago la reflexión respecto de su muy importante consideración en cuanto a la necesidad de pulir el mensaje. Ahí vamos con la siguiente pregunta y aprovechamos para pedir que sea lo más breve posible, así lo aprovechamos al máximo a Alberto Daniel Chico. Gracias. Buenas noches. No sé dónde es la cosa. De la disertación. Ah, sí. Mi nombre es Juan Santiago Morini, soy arquitecto, tengo 32 años y mi pregunta va a si podrías desarrollar un poquito más lo que dijiste de la comparación entre las ciencias sociales y las ciencias duras.
Y cuando hablaste de la refutación acerca del ejemplo de la Revolución Francesa, en cuanto que se podía decir que fue que tosió mucho el rey, ¿verdad? Y eso, o sea, quería saber por qué hiciste ese ejemplo exacto y si pudieras desarrollar un poco más, me parece interesante. Bueno, hay una cuestión, muchas gracias por esa pregunta o reflexión. Hay una cuestión que abarca el positivismo metodológico, y es decir, que si algo no se verifica, no es verdad. Morris Cohen, en su libro Introducción a la Lógica, dice que esa proposición que solo es verdadero lo verificable, no es verificable, primero. Y segundo, nada en la ciencia es verificable, es corroborable provisoriamente. Cuando alguien dice el agua hierve a 100 grados y viene otro y dice 1 minuto, eso es a nivel del mar, con el coso, está refutando una parte y estamos avanzando en la ciencia. Si nosotros tomamos, por ejemplo, la ciencia médica, vamos a observar que muchos de los aspectos centrales de la ciencia médica fueron refutados a través del tiempo. Y no solo en la ciencia médica, en la física y en la economía y en tantas otras cosas. Ahora, es un problema un poquito extenso el ver esta diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales. Uno de los que mejor ha desarrollado es quien mencionó acá el profesor Víctor Pavón, Ludwig von Mises, no solo en su tratado de economía titulado La acción humana, pero muestra que la forma de abordar las ciencias sociales es distinto de las físicas naturales, porque como decía, introduje brevemente en mis comentarios, a diferencia de las piedras y de las rosas, los seres humanos actúan, y al actuar hay implicancias lógicas de la acción humana que no están en ciencias llamadas duras o ciencias naturales, y esas implicancias parten del axioma, valga la redundancia o la reiteración del término, acción humana. De la acción humana se desprenden una serie de teoremas que no aparecen ni pueden aparecer con métodos hipotéticos deductivos que son de las ciencias naturales. No quiero meterme demasiado en esta cuestión, solo creo que esta contribución de las corroboraciones provisorias y de las refutaciones son importantes para la ciencia en general. Ahora, ¿por qué tomé el ejemplo de Luis XIV y sus estornudos? Bueno, no podría responder, es lo que se me ocurrió, pero solamente para ilustrar que eso empíricamente, los hechos históricos no son demostrables en el sentido que uno observa gente que se mueve en un cuarto y decimos que es una asamblea constituyente, que tenemos que interpretar lo que están diciendo, no son movimientos físicos, a diferencia de lo que ocurre en el laboratorio. Aquí, después voy con el siguiente interlocutor. Buenas noches, mi nombre es Santiago Latasa, soy colaborador del Club de la Libertad y quería hacerle una pregunta con una afirmación que hizo cuando dijo que los marcos jurídicos institucionales se deberían basar en el bienestar producto de las asignaciones en los procesos de mercado, le quería preguntar si esto no era una afirmación un tanto utilitarista y no podría dejar puertas abiertas a otros tipos de razonamientos que busquen aumentar ese bienestar, pero con otros procesos que no sean los de mercado abierto. Me parece muy interesante, gracias por esa pregunta. Creo que hay que estarse prevenido del utilitarismo. Pero hay distintas formas de entender esto, porque cuando se habla del naturalismo o del derecho natural, puede decirse que es útil respetar la naturaleza del ser humano. Desde luego que cuando se habla del utilitarismo en cuanto a la escuela de John Stuart Mill, en fin, y demás utilitarios, se está insinuando balances sociales.
y como ha explicado muy claramente, entre otros muchos, Robert Nozick en Anarchy, State and Utopia, Robert Nozick explica que el ser humano tiene un valor en sí mismo, no es un medio para el beneficio de otros, sino que es un fin en sí mismo. El hacer balances sociales, por eso no me desvío un poco del tema, pero en todos los papers y los trabajos que han aparecido últimamente que objetan la existencia del monopolio de la fuerza, como es el dilema del prisionero, como son los free riders, los bienes públicos, la simetría de la información, está el teorema Kaldor-Hish de balances sociales, que junto con ese equilibrio Nash y demás, muestran esos errores. Por supuesto, saco a colación esto de la discusión sobre el monopolio de la fuerza en algo que va mucho más allá de lo que podemos debatir en nuestros medios de esta región, porque igual que en un arquitecto, no es algo aconsejable empezar por el techo y terminar por los cimientos, porque seguro que se derrumba el edificio. Tenemos que empezar por los cimientos y todavía no hemos entendido, por ejemplo en la Argentina, qué es el precio. Así que no podemos hablar de estas cosas. Esto queda en cenáculos muy reducidos, de estudiantes distinguidos o tesis doctorales, en fin. Pero es importante estar precavido con la cuestión del utilitarismo. Gracias. Buenas noches, profesor. Sí, me quedaría con una frase que había mencionado, que la verdad, lo opuesto a la verdad, es la certeza. En cuanto a la definición de populismo o populistas, está un autor, justamente un filósofo argentino, Ernesto Laclau, Sí. Autor de Razón Populista, en donde él afirma que el populismo ayuda a la democracia. ¿Qué consideración tiene acerca de esa visión o ese enfoque diferente que tenemos normalmente? Por eso decía los liberales, para no mirarnos nuestros ombligos nomás y mirar la del intervencionista, la del estatista, la del populista. ¿Qué consideración tiene acerca de ese enfoque que tuvo Ernesto Laclau acerca del populismo como un articulador de las identidades sociales dispersas que encuentran en el líder populista como un interlocutor de tal forma a ayudar a la democracia, según la definición de Ernesto? Bueno, muchas gracias también por esa consideración, y también es un tema muy importante el que usted señala. Yo creo que Ernesto Laclau, la parte central, el aspecto medular de su tesis es la relación amigo-enemigo. Eso es lo que ha sido muy escarbado y explorado, las avenidas que surgen de esa tesis. Pero, puesto en el contexto, como usted decía en la reflexión recién, de la democracia, yo creo que es importante, a ver qué piensan ustedes, que nosotros, al ver lo que está ocurriendo en el mundo, lo que ocurre en Estados Unidos, con la actitud del morador de la Casa Blanca respecto de la libertad de prensa, respecto de los fallos judiciales adversos, respecto de su proteccionismo, que me hace acordar a lo que decía Aldo Ferrer en la Argentina de vivir con lo nuestro, sus peleas con sus tradicionales aliados, lo que ocurre en Europa con la xenofobia y el nacionalismo, como he dicho varias veces, llama la atención que en Alemania, subrayo Alemania, en las últimas elecciones 88 neonazis ocuparon escaños. Además de eso, tenemos un papa peronista, socialista, que aconseja medidas que perjudican gravemente, estoy seguro que no está en sus intenciones esto, a los más necesitados. Frente a esa situación, nos preguntamos, ¿estamos viviendo en la era de la democracia? ¿O en realidad estamos viviendo en la era de la cleptocracia? Esto es gobierno de ladrones, de vidas, propiedades y libertades.
si no hacemos trabajar las neuronas y no nos imaginamos en nuevos límites al Leviatán, si nos descuidamos, el planeta Tierra se va a convertir en un inmenso gulag en nombre de la democracia, que no es lo que desarrolló desde sus orígenes Aristóteles, ni es lo que desarrolla los modernos cientistas políticos como Giovanni Sartori. Esto es, que la parte medular de la democracia es el respeto a los derechos de todos. Y la parte mecánica, formal y accesoria es las mayorías o primeras minorías. Pero si convertimos a las mayorías y las primeras minorías en el eje central de la democracia, tenemos que concluir que Hitler era democrático, o que Maduro es democrático, o que Salvador Allende, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Voy a hacer muy rápido tres sugerencias. Una sugerencia es que en el Poder Legislativo se tome en cuenta lo que sucede en los estados de Dallas, de Montana, de Nevada y de South Dakota. Eso es, los legisladores trabajan tiempo parcial y tienen un límite para legislar. Hay algunos autores que sostienen, igual que la República de Venecia y la República de Florencia, que sean ad honorem. Pero en todo caso no podemos seguir con la situación que estamos observando de un poder legislativo que legisla para atacar al ciudadano y para lesionar sus derechos y no para protegerlo. Y a veces se dice, fulano de tal es un vago senador o diputado porque no ha presentado ningún proyecto de ley, cuando eso es lo interesante, que no hagan nada. Se trata de derogar leyes y no de multiplicar legislaciones como el Día de la Mandarina y esas estupideces que se hacen habitualmente en sesiones regulares. Eso va para el Poder Legislativo. En el Poder Judicial hay un jurista que se llama Bruno Leoni, en un libro muy bien traducido al castellano, que es La Libertad y la Ley. Lo conocía Bruno Leoni muy fugazmente, gracias a mi padre también, donde él dice que en el Poder Judicial hay que abrir de par en par las puertas para los árbitros privados. Arbitrajes privados sin ninguna norma ni disposición de ninguna naturaleza, incluso que no sean abogados, eventualmente quienes actúan. Y así la esperanza de Bruno Leoni es volver al common law inglés o al common law de la República Romana antes del Imperio, donde el derecho era un proceso de descubrimiento y no de ingeniería social y de diseño. Y por último, sugiero lo siguiente, que sé que es una provocación y eventualmente ustedes pueden pensar que tengo ciertas deficiencias mentales con esta propuesta, pero es para citar un pasaje muy poco citado de Montesquieu del Espíritu de las Leyes, donde dice textualmente que está en la índole de la democracia la elección por sorteo. Entonces la gente dice, pero ¿cómo? ¿Por sorteo? ¿En el bolillero? Cualquiera puede ser gobernante, el portero de este hotel, el mozo de ahí, el economista, aquel, sí, cualquiera. ¿Qué es lo que quiere, lo que pretende Montesquieu? Trabajar en los incentivos. Si nos damos cuenta que cualquiera puede ser gobernante, lo primero que tenemos que hacer es protegernos. Proteger nuestras vidas, nuestras libertades y nuestras propiedades en instituciones fuertes, y eso es lo que se necesita. Otra vez vuelvo a Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, donde se ríe y se mofa de la idea de Platón del filósofo rey o el estadista. No, eso no es lo que se necesita. Se necesitan instituciones fuertes, no los hombres. Nadie sabe quién es el primer ministro o el presidente de Suiza. Se trata de instituciones fuertes para, y abro comillas de nuevo, para que el gobierno haga el menor daño posible. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, no me gusta lo que está diciendo el Poder Legislativo, ni tampoco el Judicial, ni tampoco el Ejecutivo con el sorteo, entonces, ¿qué me dicen? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados esperando las próximas elecciones siempre a ver cómo vamos a ser degollados de a poco? ¿O vamos a abrir un debate, hacer trabajar las neuronas y decir, bueno, no me gusta ese límite, propongo este otro? O sea, si no les gusta esto que dije, ¿qué proponen para limitar? Pero no nos podemos quedar quietos otra vez
esperando el próximo resultado electoral. Pero muchas gracias por esa pregunta, porque el concepto de la democracia y la creo que son muy centrales. Voy ahí, después tengo 3 preguntas a aquel lado, les pido más brevedad todavía si aprovechamos, Alberto, gracias. Sí, buenas noches. Mi pregunta sería más, ¿por qué un socialista o todos los otros en general ver el mundo como todo blanco y negro, hasta el punto que cuando dicen neoliberal nos ponen en la misma bolsa liberal y a keynesianos? Esa más sería mi pregunta. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es interesante, no hay que poner mucho énfasis en la cuestión semántica, pero como el lenguaje sirve principalmente para pensar y secundariamente para transmitir nuestros pensamientos, es importante no llamar al perro gato y al gato perro, porque nos confundimos y pensamos mal. Neoliberalismo es una fantasía inventada por las izquierdas, porque ningún intelectual serio de esta época que se precie de tal se siente asimilado a la idea del neoliberal. Cito en este sentido a Mario Vargas Llosa, que hace poco escribió diciendo, más o menos textualmente: conozco a muchos liberales y conozco a muchísimos más no liberales, pero mi vida que va siendo ya larga, nunca he conocido un neoliberal. Vamos ahí. Gracias, profesor Diego Zavala, amigo acá, liberal también. No lo veo. Ahí está. Perdón, Diego Zavala, perdón, ¿qué tal? Ahí está. El liberalismo funciona, o presupone que tiene que funcionar en un régimen, en un contexto democrático. Ahora, la democracia, para poder sobrevivir, tiene que dar también resultados, sobre todo aquellos que están en la escala más abajo, y tienen que tener esperanzas de que van a llegar. El liberalismo, yo tengo algunas ideas, por ejemplo, en educación, ¿verdad? ¿Qué hizo, por ejemplo, en Chile? ¿Verdad? No daba la educación pública, o presuponía que la educación pública era la única solución. Por ejemplo, el sistema de los vouchers, que copiaban ellos ¿cómo es que se llama? De Inglaterra. Le daban vouchers de manera que los profesores públicos tengan todos los incentivos para tener esos vouchers que los padres tenían para ir a destinar a los colegios que funcionaban. Los colegios públicos me refiero. Los colegios privados nosotros votamos todos los días cuando pagamos la cuota del colegio. Pero eso genera problemas de desigualdad, porque ahondan las desigualdades. Ahora, en otros problemas sociales que tenemos en nuestra democracia en América Latina, como por ejemplo, qué sé yo, la moneda no hace falta explicarla, porque en Paraguay nosotros tenemos un relativo éxito en lo que es mantener una moneda estable, ¿verdad? Mantenemos afuera la mano del gobierno, pero en otros, como por ejemplo vivienda, el problema de la tierra, que siempre se utiliza en contextos populistas en Paraguay, ¿verdad? La educación o la salud. ¿Qué fórmula, según su experiencia, el liberalismo puede acercar para mejorar la situación, ¿verdad?, en nuestra democracia? Bueno, muchas gracias. También es muy importante el tema que circula en torno a la educación. Yo creo que un punto importante, otra vez en la cuestión terminológica, es no hablar de educación pública, porque la educación privada es también para el público, es educación estatal. Lo que pasa es que la palabra no le gusta mucho a los que usan, porque es lo mismo que literatura estatal, teatro estatal, poesía estatal o periodismo estatal, suena horrible. Eso primero. Segundo, a mí me parece que cuando se habla de educación, por su naturaleza, es un proceso abierto, competitivo, donde nadie tiene la precisa en cuanto a que hay que estudiar 3 álgebras, 2 matemáticas y una historia. Son procesos competitivos. Unos piensan que los chicos y las chicas en el colegio, en las escuelas, deben estar todo el día, otros piensan mediodía, otros combinar con otras cosas. Es un proceso de aprendizaje en competencia. Creo que las figuras de los ministerios de Educación y Cultura son insultos a la inteligencia. Desde el vértice del poder no se puede imponer estructuras curriculares.
Eso me parece que es un aspecto importante. Respecto de los vouchers, yo creo, vouchers quiere decir créditos educativos, quiere decir, se aclara un non sequitur acá, es decir, no se sigue en el esquema de los vouchers del hecho de que digamos que otros compulsivamente deben financiar la educación de terceros, no se sigue que haya colegios y universidades estatales, puesto que con el voucher la persona elige cuál es el mejor colegio y la universidad. Ese non sequitur, ese que no se sigue, me parece que es un paso importante para despegar telarañas mentales. Pero si nosotros ahondamos un poco más y decimos, ¿cómo se financian los vouchers? Bueno, a través de presión fiscal. ¿Y a quiénes se sacan recursos? Bueno, de los que producen. Y en la medida que haya más presión fiscal, va a haber un cambio, no me quiero poner muy técnico acá, pero va a haber un cambio en la preferencia temporal de la persona que recibe el impacto fiscal y va a tender a contraer su inversión. Inversión son tasas de capitalización y reducción en la tasa de capitalización la están pagando los más pobres con sus salarios. Más aún, Armen Alsheim, el texto más conocido de él es University Economics. Él ha trabajado bastante con George Stigler, con Milton Friedman, con Gary Becker, en fin, y él sostiene que gente, no quiero usar la cuestión de IQ o de coeficiente intelectual, porque eso es muy discutible, pero digamos, gente que no tiene las condiciones para aplicar a las ofertas educativas existentes, está obligada a financiar con su salario gente de mayor capacidad o mayor ingresos económicos. Yo creo, para ir al nudo de lo que usted decía respecto, que comparto, al fin y al cabo, si el liberalismo no sirve para mejorar la condición social de la gente, no sirve para nada. El tema es mejorar la condición y los niveles de vida de la gente. Pero eso creo que tenemos suficiente experiencia. La gente no sale despavorida de Miami para irse a Cuba. Es más bien al revés la cuestión. Lo de Alemania Oriental y Alemania Occidental y todas las historias que hemos visto en todos lados. Entonces, recordemos también que la Argentina, antes de volverse populista, antes de que nos invadiera el peronismo, si cabe esa expresión, antes del golpe fascista del 30 y mucho más del golpe del 43 militar, que todavía estamos en eso, la Argentina desde la Constitución del 53 hasta el 30 era uno de los países más ricos del mundo. Los salarios e ingresos en términos reales del obrero industrial, de la incipiente industria y del peón rural eran superiores a Suiza, Alemania, Francia, Italia, España. La población se duplicaba cada 10 años, teníamos coeficientes de exportaciones como Canadá, como Australia, en fin. Pero hay un trabajo de Milton y Rose Friedman que es interesante, y él dice, bueno, cuando estamos observando acontecimientos en determinado país, observamos lo que ocurre en la superficie, pero tenemos que bucear y mirar bajo la superficie cuáles son las oleadas del futuro. Y yo observo, y a lo mejor ustedes también observan, que si bien es cierto, es triste en muchos casos lo que ocurre en la superficie, bajo la superficie, estas instituciones y fundaciones que he mencionado en la Argentina, esta reunión que tuvimos anoche con los jóvenes acá en Asunción, son esperanzas para el futuro. Es lo mismo que cuando decimos la Argentina estaba a la vanguardia de los países civilizados desde el 53 hasta el 30, pero mientras estaban trabajando los de la CEPAL, los keynesianos, los socialistas, los marxistas, los fascistas, etc. Y cuando surgieron a la superficie, los individuos que vivían muy bien, y como digo, los obreros y todo lo demás, no tenían nada que responder. ¿Por qué? Porque hay un razonamiento de Alexis de Tocqueville que es muy importante y dice, muchos de los países que tienen un gran progreso moral y material dan eso por sentado, y ese es el momento fatal. Todos nosotros, los que estamos en este cuarto, y todos los
las personas que no están, ¿qué es eso? No, es ahí. Me sacaron del hilo, pero en fin, todos los que estamos en este cuarto y los que no están, tenemos que contribuir a que se nos respete. Es interesante preguntarnos a la noche, ¿qué hicimos hoy para que nos respeten? Si la respuesta es nada, tenemos que absorber lo que nos está pasando. No importa si nos dedicamos a la jardinería, si nos dedicamos a la música, a la hotelería, a la librería, a la economía, a la filosofía, todos queremos que nos respeten y por lo tanto tenemos que poner nuestro granito de arena. Nunca dar por sentado, ese es el momento fatal. Por eso soy optimista respecto de la batalla cultural, de lo que está pasando en distintos países respecto de esta lucha importante, ¿no? Ahí vamos a la siguiente, tengo otra por allá, otra por acá. Téngame paciencia, por favor. Hola, buenas noches, profesor Venegas. Me pongo. Bien. Sí, mi pregunta no tiene tanto que ver con economía, políticas públicas, con economía y políticas públicas, pero sí tiene una relación. Considerando que el liberalismo es el respeto restricto al proyecto de vida del prójimo, quiero preguntarle su opinión sobre si se puede ser liberal y ser conservador, es decir, conservador como partidario de la moral judeo-cristiana, de la sacralidad de la familia, de la Iglesia Católica, considerando que esa moral se ha impuesto históricamente de manera violenta. Y un poco en relación con esa pareja que anda dando vueltas por ahí, los chicos ahí que están hablando siempre de distintas conferencias en distintos lugares. Quiero saber su opinión, no quiero discutir nada, quiero saber su opinión. Bueno, muchas gracias, me parece muy importante también esa reflexión. Y tenemos que tratar de precisar qué es lo que queremos decir cuando estamos hablando de conservadores. Si cuando estamos hablando de conservador estamos diciendo la imperiosa necesidad de conservar lo que es conveniente conservar, por ejemplo el derecho a la vida, o si estamos atados y encadenados al statu quo y no podemos salir de ese statu quo, eso es, a mi juicio, lo condenable del conservadurismo. Esto es el estar atado al statu quo. En ese sentido recomiendo otra vez, para volver a Hayek, en ese libro del Fundamento de la Libertad, de Constitution of Liberty, en su capítulo que explica por qué no soy conservador. Y uno de los puntos, ya que usted mencionó el tema de la religión, uno de los puntos que señala el espíritu conservador es la tendencia marcada de atar la religión al poder, que ha sido una catástrofe en todos los lugares que se han adoptado. Por eso el espíritu estadounidense reflejó y subrayó, ilustró la idea con lo que se ha dado a llamar la doctrina de la muralla. Esto es, la religión y el poder no tienen que ver. Respecto de la familia, yo creo que si le damos importancia a la educación, esto es, a la formación de almas, creo que la institución familiar tiene una gran importancia. También creo, desde la perspectiva liberal, aunque usted no lo sacó en su pregunta, yo quiero aludir a esto, y es este acto, a mi juicio, reprobable, que es el homicidio en el seno materno denominado aborto. Porque, como ha mostrado la Academia Nacional de Medicina en la Argentina y tantas otras asociaciones científicas, desde el momento de la concepción, desde el momento de la fecundación del óvulo, está la carga genética completa de un ser humano distinto del padre y de la madre. Y como los chicos y las chicas por ahora no crecen en los árboles y no hay transferencia de útero, la forma es que, si bien es cierto, hay que respetar el cuerpo de la mujer, hay que respetar el cuerpo del otro que
es un ser humano en acto, en potencia de ser muchas cosas igual que nosotros. Por eso a veces se dice, bueno, pero no me digas, cuando se rompe una semilla no se está destruyendo un árbol. Efectivamente, cuando se rompe una semilla se está rompiendo algo de la naturaleza vegetal, que está en potencia de ser árbol. Lo mismo el embrión está en potencia de ser bebé, de ser adolescente, de ser anciano, pero es en acto un ser humano. A mí me parece que los debates y estas discusiones sobre el mal llamado aborto reflejan una situación moral muy decadente. Entonces, a veces, cuando se habla del espíritu conservador, bueno, no hay que conservar nada. Es decir, yo le puedo pegar un tiro a mi vecino, porque si no, soy conservador y quiero conservar la vida. En fin, eso es una sandez de explicar o tomar la idea del conservador. En realidad, la expresión conservador vino de la revolución llamada Revolución Gloriosa en Inglaterra de 1688, de Guillermo Lorenzi y María Estuardo. Cuando tomaron el poder, los conservadores querían conservar sus privilegios, y eso es lo que es condenable. Bueno. Si se pone de pie mejor, así lo ve Alberto. Gracias. Doctor Almeida, buenas noches. Bueno, mi pregunta va para lo siguiente. Jason Brennan había escrito ahí un libro acerca de la democracia, el cual el título es Contra la democracia. En Paraguay y en América Latina, que por lo general la democracia es algo muy ensalzado. Y él dice en su libro... ¿Muy qué, perdón? Es muy ensalzada la democracia. Y en su libro él afirma de que, bueno, estando en contra de la democracia, él está a favor de otro sistema de elección de autoridades, que en este caso sería a través de algo que él denomina la aristocracia, que es no darle a cualquiera la posibilidad de votar, sino más bien esa persona que tiene que tener una mínima comprensión de qué es lo que él va a votar, ¿verdad? Qué es lo que él va a elegir, y por lo tanto tener el poder de decisión a través de eso. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo, gracias por esa consideración. Yo creo que es un error el voto calificado. Si nosotros salimos de acá y eventualmente hablamos con el vendedor ambulante de la esquina, eventualmente pueden tener principios y valores mucho más arraigados que una persona que tiene 3 doctorados de Estados Unidos. No hay forma de establecer, y menos por altura, color de ojos, etc., pero por llamada educación formal, porque realmente la educación más importante es la informal, es la que se desarrolla en el seno de las familias. De manera que no creo en la solución del voto calificado. Sí creo en esto que sugería antes, de abrir los debates para pensar en nuevos límites del gasto, y no comparto lo que dicen, del gasto, límites al poder, no comparto lo que dicen, una de las limitaciones debe ser el ratio gasto público-producto, porque eso implícitamente está diciendo que crecimientos en el producto justifican aumentos o hacer el leviatán más adiposo, y me parece que es un engaño ese ratio. Entonces tenemos que pensar en distintas cosas de cómo limitar el poder, porque básicamente en algunos lugares sentimos que nos toman el pelo los gobernantes, para decirlo menos y decirlo en forma académica y elegante. Yo creo que es muy importante poner vallas y poner frenos, que ha sido y es el centro de la tradición del pensamiento liberal. La última vez. Bueno. ¿Sí? Las últimas dos. Gracias. Profesor, antes que nada, un honor poder compartir palabras con usted. Este tema no se trató en la conferencia, pero me causa mucha intriga. Una conferencia que usted había brindado en el Instituto Juan de Mariana hace unos años. Usted habló del término anarquismo o anarcocapitalismo.
yo sigo también mucho al profesor Jesús Huerta de Soto a través de sus canales de YouTube, donde él habla de la libertad versus el anarquismo. Hace énfasis en las fallas del liberalismo en cuanto a, de cierta manera, afirma la necesidad del Estado en una sociedad, y por contrapartida habla del anarquismo como la mejor forma de representar el orden espontáneo. Gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo en esto. Yo no comparto con mi amigo Jesús Huerta de Soto, que ha hecho contribuciones muy importantes, ni comparto con nadie el uso de la expresión anarquismo. El primero que usó el término anarquismo en ciencia política fue William Goodwin, el marido de Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, la que escribió Frankenstein. En su libro, cuando él habla del anarquismo, él sostiene que significa la ausencia de normas y fallos judiciales, y es absolutamente invivible e inviable una sociedad sin normas. El debate, que me parece que tiene sus costados interesantes y hay que proseguirlos, y que está verde aún, es cuál es la mejor forma de producir y de ejecutar normas, pero no la ausencia de normas. Y eso, si uno ve el diccionario filosófico de Ferrater Mora, en su acepción de anarquismo está también una de las acepciones como ausencia de normas. Me parece una palabra muy poco afortunada y creo que no lo debemos utilizar. Ahora, yo le decía también a Jesús, ahí en Madrid, cuando me dieron ese premio Juan de Mariana 2017, que se usa anarcocapitalismo. A mí, yo sé, y nos entendemos cuando hablamos de capitalismo y la usamos frecuentemente, pero no es la palabra para mí más atractiva por varios motivos, por dos motivos diría yo. Un motivo es que alude o hace referencia o remite a un concepto crematístico o material de capital, aunque hay autores como Michael Novak que lo derivan de caput, de emprendedores, de ingenio. Y la segunda razón es que fue Marx que bautizó como capitalismo, cosa que no me atrae especialmente. La última. Buenas noches. No sé cómo preguntar esto, pero ¿qué va a pasar o qué podría hacer el liberalismo con el tema de China, por ejemplo? Cada vez más fuerte, cada vez se está extendiendo más, y nosotros en Uruguay tal vez no tenemos una relación directa con China, pero sí el mundo casi entero, o sea, 20 países reconocen a Taiwán. Pero eso. Y otra pregunta sería cómo el liberalismo va a afrontar también el tema de las redes. Por ejemplo, cada vez son más censuradas, cada vez tienen su política. Y yo entiendo que son empresas privadas, pero cada vez son más poderosas y tienen, por ejemplo, 2.000 millones de usuarios, lo que le dictan un camino y no es totalmente liberal, digamos. Bueno, respecto a los dos temas, respecto de China, hay dos posiciones encontradas. Y lo ilustro con dos libros. Uno es el libro de Guy Sorman, que se llama China, el imperio de las mentiras, donde después de vivir 3 años en China, Guy Sorman llega a la conclusión que los islotes de libertad que autoriza el régimen y que ha producido, como en todos los lugares donde se dan islotes de libertad, una explosión notable desde el punto de vista económico, no significa que el aparato vaya a ceder poder y tampoco significa que las 3/4 partes de la población china estén inmersos en una miseria espantosa. Hay otro libro de Borgadà, que ha sido embajador español en China durante varios periodos, que
que se llama La Revolución China en Marcha, donde él sostiene, al contrario de Guy Sorman, que por más que el aparato tenga ciertas inclinaciones, la fuerza que crea esos islotes de libertad lo van a convertir en un hecho irreversible. Personalmente confieso que no tengo una opinión formada respecto de la futurología de China. Lo que sí creo que es un error, y como ha dicho Rex Tillerson, el ex secretario de Estado de Trump, que fue despedido por Twitter, dicho sea de paso, dice que su ex jefe no tiene la menor idea qué es el comercio libre. Yo he escrito bastante sobre el tema de la balanza comercial y demás, pero comparto con Tillerson la incomprensión de Trump en eso. Porque, y termino con esto, se usan a veces terminología militar para referirse al comercio libre. Por ejemplo, nos invaden perfumes franceses. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente ha decidido comprar perfumes mejores y de más bajo precio. ¿Cómo invaden? No son tropas de ocupación. Eso es no entender el concepto del comercio, donde por definición las dos partes ganan si es libre y voluntario. Bueno, ha sido un gran gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Como siempre.